continuación, me permito presentar al doctor Armando Zambrano Leal, quien con su conferencia magistral Paz y Educación, pues nos va a contextualizar frente al tema nodal que abarca el foro. Armando Zambrano Leal nació en Bogotá, República de Colombia. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de París, Francia, y estudios de maestría y licenciatura en la Universidad Lumière Lyon, en Francia. Es asesor de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, actualmente en la Subsecretaría de Calidad Educativa. Es profesor universitario y profesor invitado de universidades de México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Francia, Alemania, Grecia y Portugal. Es miembro activo de la Sociedad Francófona de Filosofía de la Educación, SOPIET, y de la Red de Filosofía en Praxis, en Grecia. Es conferencista nacional e internacional. A nivel nacional e internacional ha orientado más de 120 seminarios en programas de doctorado y en maestría en educación. Ha orientado más de 200 seminarios de formación para maestros en diferentes universidades de Colombia. Es consultor también para varios programas de educación nacional e internacional. Ha realizado más de 16 publicaciones de libros y más de 100 artículos científicos. Es evaluador de diferentes revistas nacionales e internacionales y miembro de comités científicos en varias revistas de educación. Ha participado igualmente en varios proyectos de investigación y ha dirigido un sinnúmero de importantes tesis de maestría y de doctorado. Su línea de investigación en educación son los conceptos y su campo de intervención es la pedagogía, la didáctica y la formación. Bien, el tema que yo quiero trabajar con ustedes, compartir con ustedes en el día de hoy es la relación entre educación y paz. Tema que después de, digamos, de la negociación con una de las guerrillas más antiguas del continente latinoamericano y tal vez del mundo, ha tomado fuerza, no sin antes decir también que el tema de la paz siempre ha estado como en la agenda del país, lo cual muestra efectivamente que la guerra ha estado presente o es parte constitutiva o ha sido parte constitutiva de nuestra sociedad y, digamos, un elemento de la nación. Pero digamos que el tema de la paz y de la educación va mucho más allá. Cuando uno habla de paz y educación o educación y paz, pues tienen que preguntarse algo más allá de lo que implica la paz por fuera de la guerra. O mejor, ¿qué es la paz? La gran pregunta es, ¿qué es la paz? Y ella no se puede responder sin antes plantearnos la pregunta, ¿qué es la educación? Educación y paz son consustanciales. No hay educación que no conduzca a la paz. No hay paz que no esté anclada en la educación. No es posible pensar la educación por fuera de la paz. Una de las finalidades de la educación precisamente es la paz. Entonces, parece que en nuestra sociedad cuando hablamos de paz, inmediatamente la relacionamos con la guerra. Y resulta que esa es una de las condiciones de la paz. Pero la paz es mucho más allá que esa relación entre muerte, guerra, conflicto, etc. Bien, yo me voy entonces a centrar en esos dos conceptos, educación y paz. Y esto con el ánimo, digamos, de reflexionar, que nos quede a nosotros como una reflexión profunda sobre a qué llamamos educación, a qué llamamos paz y por qué es esa relación tan fuerte entre paz y educación, incluso más allá de lo que hoy se habla como competencias. Bien, todos sabemos que la educación es una acción humana. Es una acción humana que cumple unas finalidades. La educación no es simplemente enseñar.
La educación no solamente se da en la escuela. La educación es una acción que es consustancial al ser humano. El ser humano es ser humano, lo decían ya desde el siglo XVIII los pensadores, los filósofos ilustrados, que la educación es aquello que nos permite constituirnos como humanos. Es decir, aquella acción que nos saca del estado de animalidad. Entendamos el estado de animalidad en dos condiciones. Por un lado, el estado de animalidad es la no razón, el no juicio. Y por otro lado, el estado de animalidad son condiciones de imperfectibilidad que son propias de la especie humana. Cuando un niño nace, el niño no nace pensando. Cuando un niño nace, no sale inmediatamente caminando. Cuando un niño nace o cuando nacemos, necesitamos de alguien, lo primero que hacen es pegarnos una palmada para que nos despertemos, pues porque podemos seguir durmiendo de largo, ¿cierto? Cuando nacemos es propio de nosotros los seres humanos ser imperfectibles, es decir, no estamos completamente desarrollados. La diferencia con otras especies animales y mamíferas es que cuando un pato nace, por ejemplo, a los 2 segundos o 3 segundos ya está buscando el agua y sale caminando. Del cascarón sale inmediatamente a caminar. Lo mismo el hijo de una jirafa, ¿cierto? Una jirafita cuando nace cae, pero a los pocos minutos se está levantando y se pone de pie. Nosotros, la especie nuestra necesita de mucho tiempo para poderse erigir, ponerse de pie, poder caminar y más tiempo aún poder hablar. Es decir, somos unos animales con unas características igual a las otras especies mamíferas, ¿sí? Alguien dice con frecuencia que los seres humanos reproducimos la evolución de la especie mamífera. Somos peces, somos marranitos cuando estamos en el feto, tenemos escamas, somos unos pequeños monstruicos y después que salimos comienza todo un proceso para perfeccionar esas condiciones que las da la naturaleza, son otorgadas por la naturaleza. Bien, digamos que la acción de educar en su esencia misma, está dirigida a, hacer que la criatura humana logre una cierta perfectibilidad. Es decir, que la acción humana de la educación está dirigida a que los seres humanos vayamos limando esas asperezas que provienen de la naturaleza, que son propias de la naturaleza. Por ejemplo, hablar bien. Cuando el niño comienza a gesticular sus palabras, él es imperfecto en la organización de las ideas. El pensamiento es algo que se va construyendo y que es producto no solamente del encuentro con el mundo ni la relación con nosotros, sino también de una acción que tiene lugar en la familia, tiene lugar en la escuela y que es nada más y nada menos que educativa. Educar es hacer que la naturaleza humana logre cierta perfectibilidad. Esa perfectibilidad no quiere decir que los seres humanos logremos o busquemos alcanzar la condición de dioses. No. El ser humano se reconoce a través de la educación como un ser completamente inacabado. Y por más que tengamos educación, nunca saldremos con vida de esta vida. De esta vida, por más que tengamos educación, no salimos de esta vida, pero además vamos a salir incompletos. Ahora, hay que separar en la educación como una acción, digamos, fundamentalmente humana,
hay que separarla de la escolaridad. No necesariamente, la escuela es una invención del siglo XVIII y es una invención, la institución escolar se inventó para educar a los pobres, no a los ricos, a los pobres, para enseñarles a leer, a escribir, a contar. Y la institución escolar ayuda en la acción educativa a perfeccionar las capacidades que son propias de la naturaleza del ser humano. ¿Cuáles? A pensar, a manejar bien la mano, a organizar el cuerpo, etcétera, etcétera. Bien, entonces digamos que esa acción humana está dirigida a la perfectibilidad. 2. La perfectibilidad se ve en 3 grandes aspectos. Por un lado, los valores. ¿Qué significa? Cuando educamos o intervenimos en la educación de otro ser humano, le estamos dando la posibilidad de alcanzar valores, valores que cultural y socialmente se consideran como buenos, que son necesarios para lograr algo que es fundamental en el ser humano y que no vemos en las otras especies animales: la conciencia de vivir humanamente tranquilos. La educación, si uno lo piensa bien, en su esencia misma, la educación es una acción humana que busca a través de los valores que el ser humano pueda vivir tranquilamente y dignamente con nosotros. Implica que la acción humana de educar transmite valores, el amor, transmite valores, la solidaridad, el trabajo en equipo, la compasión, el amor por el prójimo, etcétera, etcétera. Esos valores son fundamentales en la acción humana porque buscan la perfectibilidad. 2. Hay acciones educativas que son positivamente buenas y son necesarias para que el ser humano alcance cierta perfectibilidad. No es lo mismo enseñarle malas cosas a los niños a enseñarle las cosas que socialmente consideramos buenas. La gran lucha, la gran contradicción que hay en nuestra sociedad es que mientras la escuela y la familia luchan por enseñarle, educar bien a sus hijos, los medios de comunicación educan a los hijos de otra forma, tergiversan los valores. Mientras en la escuela le enseñamos la solidaridad a los niños, la colaboración, el respeto, etcétera, en la televisión se le enseña la viveza. Y algunos políticos, de tanto gritar y de tanto mentirle al país, le están transmitiendo a los niños eso que ya brota y que se vuelve como una costumbre en nuestro país: usted no sabe quién soy yo. Sí, eso es una cosa eso tiene una génesis y es contraria a lo que se dice que debe hacer la escuela. Mientras en la escuela decimos o se dice tenemos que enseñar la tolerancia, el respeto, la reciprocidad, el trabajar en equipo, el ser colaboradores, en la televisión, por ejemplo, sobre todo porque la televisión es el medio más fuerte, el medio masivo de información más fuerte y además contraeducador, la televisión va enseñando otros valores. Por ejemplo, sin teta no hay paraíso, son estereotipos donde se degrada el valor de la mujer, se degrada el valor de la vida, etcétera, etcétera. Bien, y el otro elemento de la educación que lucha, está dirigido a la perfectibilidad, es que el ser humano se educa para tener dominio de sí mismo. Es decir, hay cosas que brotan en nuestro ser y que son propias de la animalidad. Por ejemplo, gritar. Por ejemplo, ponerse extremadamente furioso. Por ejemplo, no aceptar que el otro tenga la razón. Por ejemplo,
los celos, lo que digamos la religión llama como unos pecados capitales, la avaricia, ¿sí? Son cosas que digamos son propias del animal humano, pero que la educación debe enseñar a controlar. Una buena educación es aquella que trabaja sobre el dominio de uno, sobre sus pasiones. Un ser educado, un ser profundamente educado, no es aquel que tiene más diplomas, no. Un ser educado es aquel que conjuga tres grandes cosas: unos valores humanos, unas acciones que son correspondientes con esos valores humanos, y tercero, una gran capacidad de dominarse a sí mismo. Por ejemplo, qué difícil para la sociedad pedir perdón. O cómo puede uno amar a Dios y a la vez odiar a aquel que hizo la guerra. Es una cosa contradictoria, esquizofrénica. Uno no puede estar en el valor del amor y a la vez amar el odio, porque es contradictorio, es esquizofrénico, es disociado. Entonces la educación es una acción humana que busca el equilibrio entre los valores humanos, las acciones profundamente humanas, y tercero, lograr el dominio de las pasiones, dominar las pasiones de sí mismo. Alguien decía, hay una película muy bella cuyo título es Samsara. Y Samsara, no sé si la han visto, es una película oriental, muestra lo siguiente. Hay una frase que dice: ¿qué es más importante? ¿Tener 1000 pasiones o dominar una pasión? Y es más difícil. Claro, lo más fácil es tener 1000 pasiones, pero lo más difícil es dominar una pasión. Por ejemplo, los más ricos son incapaces de dominar el apetito por acumular dinero, que a la vez es la explotación de otros seres humanos. ¿Son capaces ellos de dominar esa pasión? No. La educación debe dirigirse a que uno se reconozca en sí mismo y pueda dominar esas pasiones. Y esa es la verdadera educación. Lo que enseñamos en la escuela muchas veces, y como va la escuela, como se está constituyendo y fundando la escuela, se está apartando de la esencia misma de la educación. Y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces digamos que la acción educativa dirigida sobre los valores, sobre las acciones y sobre el dominio de sí, tienen una finalidad, y es hacer brotar lo humano. Lo humano es lo bello. Lo humano es difícil, claro que es difícil, pero lo humano es aquello que se aparta de lo monstruoso, aquello que se aparta de lo animalesco, aquello que se aparta de esa condición animal, ¿no?, que brota cuando menos lo pensamos. Es decir, la acción educativa que hace brotar lo humano en lo humano busca una finalidad, y esa finalidad es vivir bien con los otros. Es difícil vivir bien con los otros. Imagínense ustedes, uno se levanta tranquilo y de pronto llega a una reunión o al trabajo o con la esposa, con los hijos, y algo lo saca de quicio. Ahí ese dominio de sí mismo se aparta y aparece en uno la bestia que no reconocemos. Cuando nos divorciamos es cuando conocemos al otro en sus pasiones. Cuando uno se divorcia, lo primero que hacen es echarle mano a la plata, a los bienes, a lo material. Y entonces uno dice, pero esta persona no era la que yo conocía. O la persona dice, pero ese Zambrano era el que yo conocía. ¿Sí? Porque brota en uno está lo mejor y lo peor. En uno habita lo mejor y lo peor. Claro, la educación es siempre lograr lo mejor en el ser humano,
Pero hay algo que es consustancial a uno y es lo peor. Nadie es absolutamente bueno y nadie es absolutamente malo. Hay algo en el ser humano que es el justo medio. Incluso los peores criminales son capaces de amar. Y los más santos son capaces de odiar. Esa es la contradicción del ser humano. Bien, entonces digamos que la finalidad de educar consiste en que el ser humano pueda vivir con el otro de forma armónica, tranquila, a partir de tres grandes cosas: el valor por la vida, el reconocimiento de esa persona y el dominio de sus pasiones. Si yo no domino mis pasiones, no puedo aceptar al otro. Si yo no domino mi egoísmo, no puedo amar al otro. Si yo no domino mi iracundia, no puedo establecer relaciones de paz con el otro. Si yo no domino en mí mismo la envidia, no puedo establecer una relación de equilibrio y de reconocimiento con el otro. Es decir, hay cosas que hay que dominar y que no son fáciles, porque la educación que se está impartiendo es una educación contraria a los fines mismos de la educación. Tal vez de tanto enseñar competencias estemos fabricando, no educando seres humanos, sino fabricando máquinas capaces de devorarse a ellas mismas y a los otros. Eso lo pueden apuntar ahí. Zambrano 2017. Bien, vamos entonces ahora para la paz. Ya di algunos elementos sobre la educación, ¿sí? La profesora, ¿cómo se siente hoy? ¿En paz? Bien. Las emociones controladas. Yo me escondo. Me escondo. No, pero bien. Bueno, lo importante es eso. Acuérdese siempre que de esta vida no salimos con vida. ¿Qué es la paz? Cuando hablamos de paz, ¿a qué nos referimos con la paz? La paz, hay dos aspectos de la paz. Uno negativo. Ese aspecto negativo tiene que ver con la guerra. O sea, porque hay guerra, en consecuencia hay paz. Pero hay un aspecto positivo, y es que la paz acepta el conflicto. La paz es un estado ante todo, es un estado del ser, es un estado de la sociedad. La paz es un estado del ser que circula, digamos que circula entre esos dos momentos, entre la paz positiva y la paz negativa. Pero ante todo, la paz es un estado del ser que se traduce por sabiduría. Un ser sabio es pacífico. Un ser sabio no entra en conflicto. O si está en conflicto, como nos lo enseñan, por ejemplo, los que practican ciertas artes orientales, producen vacío, dejan que se vaya. El otro elemento de la paz, del estado, de la paz como un estado del ser, es la tranquilidad. El otro elemento es la serenidad. Y finalmente el equilibrio. Yo reconozco que un estado de paz es un estado de sabiduría. Cuando no hay sabiduría no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Pues sencillamente porque la sabiduría es aquella capacidad que se pone por encima de las circunstancias. Un ser sabio siempre reúne esos elementos que son la tranquilidad, la serenidad y el equilibrio. La paz es un estado que siempre tiende a el equilibrio.
Pero la paz, y en esa medida digamos que habría una paz de sí y una paz del mundo. El mundo no puede estar en paz si la paz de sí no existe. Es decir, si yo no estoy en paz, ¿cómo puedo esperar que haya paz en el mundo? Pero yo no puedo estar en paz en mí mismo si el mundo no está en paz. Entonces, claro, porque es la relación dialéctica o la integración entre lo uno y el todo. Un individuo está en paz y el mundo está en paz. Si la paz del mundo está es porque el individuo vive en paz. Individuo y mundo son consustanciales. No podemos esperar que la paz venga de afuera si primeramente no está en nosotros. Es difícil la paz, es muy difícil. Pero digamos que como es difícil, hay que reconocerla como un estado humano, propio del ser humano. La paz, para que haya paz, tiene que haber conflicto. Y hay conflictos en la cotidianidad. Hay conflictos en la relación con nosotros. Uno dice, por ejemplo, después de 20 años de casado, es que en mi casa ya no hay paz. Pues claro, es que 20 años de casado se cansan, ¿sí? De uno se cansa ese mismo señor que llega todos los días, que no hace nada, no plancha, no ayuda, pues la mujer se cansa, entonces ahí aparece el conflicto, ¿sí? Aparece el conflicto. Es decir, ¿qué significa la paz? Reconocer el conflicto. Para que haya paz hay que reconocer el conflicto. Es algo así. Uno no puede llegar a un estado mejor de su vida o un dominio de sí mismo si uno mismo no reconoce que hay conflictos en la vida de uno. Para poder salir del río, uno tiene que reconocer que se está ahogando o que está en un río, ¿sí? Para poder salir de un problema, hay que reconocer el problema para poder salir de él. Si no hay reconocimiento del problema, no podemos salir del problema. ¿Ok? Bien, ese estado humano máximo es la serenidad. ¿Por qué hay guerra? Bueno, algunos expertos en la guerra llaman a este estado, el estado bélico, como el comercio de la guerra. Efectivamente, hay toda una economía de la guerra. Pero ese no es el problema. El problema es que la guerra, la muerte, que es consustancial a la vida, pero la muerte que engendra la guerra es ante todo una ausencia de serenidad. ¿Dónde está la serenidad? En el saber escuchar. Ustedes saben que los seres humanos somos ante todo seres de lenguaje y nos comunicamos no solamente por palabras sino por gestos. Cuando un gesto se lanza y de pronto lo interpretamos mal, la serenidad se rompe. Para poder vivir bien hay que vivir serenamente y no es fácil la serenidad. Yo lo reconozco. Yo, este pobre hombre que algún día se lo llevarán los ¿cómo se llama? Los gusanitos de la tierra. Reconozco que la serenidad no es fácil, que alcanzar el estado de serenidad es muy difícil, pero que debe constituirse como un bien o una finalidad suprema. Bien, digamos entonces que la paz es una aspiración suprema de lo humano. Y esa aspiración suprema del humano es poder vivir equilibradamente con los otros en el mundo. Poder vivir bien con los otros en el mundo. Entonces, ¿dónde se alcanza la serenidad en la vida? ¿Dónde se alcanza ese estado de tranquilidad? Debe provenir de la educación. Una educación que niegue, digamos, el reconocimiento de sí mismo en los niños, de trabajar con ellos la serenidad, la sabiduría, de trabajar en función de la felicidad y no en función de la acumulación,
producirá seres de paz. La función de la escuela en Colombia debe ser, me parece a mí, debe cambiar de ser una escuela de los rankings a una escuela de la felicidad. La escuela debe trabajar la felicidad. La escuela debe trabajar con los niños la serenidad. La escuela debe trabajar condiciones de solidaridad. La escuela debe trabajar sobre valores, incluso a partir de las disciplinas que enseña la escuela. Uno puede trabajar la serenidad aprendiendo las matemáticas. Uno puede trabajar la serenidad aprendiendo la historia. Uno puede aprender a ser sabio estudiando las ciencias naturales o las ciencias sociales. En fin. Bien, digamos que estos dos principios, el de la educación hacia la perfectibilidad y la paz como un estado de sí y del mundo, como un estado de serenidad, se distorsionan en la contemporaneidad por lo siguiente. La educación después de 1980, la educación escolar se vuelve un instrumento forjador de egoísmos. La educación después de 1980, después de que se cae el muro de Berlín, de que ya el comunismo deja de funcionar, bueno, él nació muerto desde el comienzo, pero y de que el capitalismo se transforma en un capitalismo expoliador financieramente, desde ese mismo instante la escuela, digamos, comienza a trabajar algo que es terrible para la paz, y es el egoísmo. ¿Por qué digo yo que la escuela comienza a trabajar sobre el egoísmo? Por una sencilla razón. Porque la escuela comienza a promover la competitividad entre unos y otros. Comienza a trabajar a partir de, digamos, ciertas acciones, a hacerles integrar a los niños que hay que ser exitosos. Y resulta que el éxito, ustedes saben, el éxito es ante todo un almacén. ¿Sí? El éxito es un almacén. Lo que se trabaja como éxito es toda una serie de acciones que están ancladas en el egoísmo. Por ejemplo, qué difícil es entender en el capitalismo contemporáneo que en la escuela uno debe aprender a perder, prepararse para perder. Que aprender es una sucesión de oportunidades. Uno no aprende a montar bicicleta de primerazo, uno tiene que caerse, ¿no? Debe sufrir el golpe, debe perder el equilibrio para poder aprender a montar en bicicleta. Uno no aprende a dar un buen beso si no es después de dar muchos besos. El primer beso, hay una escuela de besos, claro. El primer beso es temeroso, miedoso. El segundo beso es menos miedoso. El tercero, bueno, el problema es que nos podemos perder en los besos. Bien, el otro elemento es que efectivamente la escuela se vuelve un medio inconsciente y sutil que trabaja sobre el egoísmo, y entonces esa capacidad de sí de la que estoy hablando como producto de la perfección, como el requisito para la perfectibilidad, se vuelve una capacidad para explotar al otro, explotarlo. Ustedes ven, la sociedad hoy promueve un discurso de el éxito, y el éxito son capacidades que están dirigidas a mayor dominio de saberes, no para alcanzar una cierta felicidad, sino para alcanzar un cierto dominio sobre los otros.
Hoy los jóvenes de la generación de la pantalla son extremadamente egoístas. Nosotros nos inventábamos, porque no teníamos pantalla, nos inventábamos las historias en las noches jugando con los otros compañeritos o en la escuela. Nos inventábamos los juguetes con cajas de cartón y tapas de gaseosa y jugábamos al aro, a la Vuelta a Colombia, etcétera, etcétera. Digamos que la sociedad contemporánea vuelve la capacidad de sí un instrumento de dominación sobre los otros. Segundo, el saber que se enseña en la institución escolar y que se promueve en los medios de comunicación y que se afianza en las familias, ese saber que es muy intelectual, está dirigido para avasallar al otro y no para reconocerse a uno mismo. La grandeza de un profesor, del saber pedagógico de un profesor, consiste no en acumular más conocimiento, sino cada vez que enseña el profesor, conocerse a sí mismo. Un profesor es lo contrario de una profesión de acumulación. El saber de un profesor siempre debe estar dirigido a conocerse a sí mismo. Y eso es muy, digamos, clásico en el sentido de que uno enseña. Yo soy profesor y cada vez que enseño aprendo una cosa. Aprendo que debo aprender a morir. Algún día moriré. Y la gran finalidad es cómo aprender a morir. Decía el filósofo, el padre del ensayo, Montaigne, decía él una cosa muy bella. Él decía, busco en los libros la mejor forma de morir. Hoy se busca en los libros la mejor forma de explotar, la mejor forma de acumular. Todo porque la educación de hoy, que se vuelve un medio para inculcar el egoísmo, está basada sobre el éxito. El éxito terminará, si seguimos corriendo detrás del éxito, terminaremos fabricando máquinas y la humanidad terminará autodestruyéndose. En ese sentido, cuando hablamos de paz, el sentido del vivir, del que habla genuinamente la paz, se pierde en el egoísmo y en la escuela del mercado. La esencia de la paz se vuelve lo contrario a sus principios. Acuérdense que dije que la paz es un principio dirigido a la sabiduría, a la tranquilidad, a la serenidad, al equilibrio. En la sociedad contemporánea, una sociedad altamente ritualizada a partir de mecanismos del éxito, ese concepto de paz se diluye. Y entonces la gran pregunta es, desde nuestras instituciones escolares, en relación con la comunidad y en un trabajo armónico con la comunidad, ¿cómo constituir procesos educativos que, si bien están anclados en el conocimiento y en los saberes, también le permitan a los niños constituirse posteriormente en el día de mañana como sujetos felices, sujetos que no sufran porque no han acumulado riqueza? Es mejor ser pobre que rico y en un estado de soledad. Es mejor ser pobre, porque hasta en eso, digamos, se ha distorsionado ese sentido de la pobreza. La pobreza no es rico aquel que tiene más, sino aquel que tiene lo justo, nos enseñan los filósofos hindúes, aquel que tiene lo justo para con eso que es lo justo poder vivir tranquilamente. Bien, ¿cuándo se distorsiona la paz en la escuela?
Usted tal vez no sé si me hago entender, pero el problema de la paz no es que las FARC y el gobierno hayan acordado un cese al fuego. Eso es importante, muy importante. Pero ellos deben llevarnos a otra cosa en la escuela, a pensar cómo estamos formando a los niños. Si en el egoísmo, tras el éxito, o en una educación que lleve a los niños a vivir, a descubrir la serenidad, la tranquilidad, a descubrir el equilibrio, a constituirse como seres de sabiduría. En esa medida, entonces, creo yo que la educación que se imparte en la escuela y en la familia, dos lugares muy importantes en la sociedad, debe oponerse a dos cosas. Primero, debe oponerse al odio. No podemos enseñar y educar para odiar. No podemos enseñarle a los niños sobre el pretexto de las buenas notas a que él termine odiando incluso sus propios fracasos. No podemos hacer que el niño o que nuestros niños sigan sobre la ruta del éxito ignorando que algún día pueden fracasar. Porque cuando un niño que se le ha enseñado tanto el éxito llega a fracasar, ese día no se levanta. Hay que enseñarles el fracaso, hay que exponerlos a situaciones de fracaso, hay que enseñarles a reflexionar en el fracaso para que cuando el éxito llegue no sea tampoco tan doloroso como cuando se fracasa. Porque para el éxito hay que estar preparados, pero también para el fracaso. Y el otro elemento es que no podemos seguir trabajando sobre el individualismo y el egoísmo. ¿Cómo la sociedad trabaja el egoísmo? ¿Cómo la escuela se constituye en un instrumento o en un espacio donde se enseña el individualismo? Y cuando enseña el individualismo, borra las diferencias y lo que es fundamental para la paz, que es la alteridad. Una escuela enseña el individualismo cuando no es capaz de poner en condición de igualdad a la diferencia. Cuando la escuela borra las diferencias, masifica los saberes, hace que unos y otros tengan que aprender al mismo ritmo, en ese mismo instante le estamos negando a aquellos niños con menos capacidades que ellos se puedan constituir en sujetos también de saber. En ese sentido, entonces, yo diría que una educación para la paz debe enseñar la solidaridad. Debe enseñar la solidaridad. Hay algo terrible con esta experiencia de los hermanos de Venezuela. Y es que parece que sale a flote algo terrible en nuestra sociedad. No solamente que muchas veces nos hemos olvidado del dolor de la guerra que ha producido nuestro país en nosotros, sino que también va saliendo a flote algo que me parece terrible y que es profundamente egoísta, un cierto grado de xenofobia. Se nos ha olvidado que nosotros tenemos más de 4 millones de colombianos por fuera y que muchos de nosotros hemos sido emigrantes y que no hay nada más doloroso que ser emigrante, que estar fuera de la casa. Pero al interior, eso que se nos ha olvidado, lo que va reflejando es que en el fondo somos muy poco solidarios. 2, la escuela debe enseñar a reconocer las diferencias. No es posible que en pleno siglo XXI, mientras la escuela y el Ministerio de Educación habla sobre las competencias ciudadanas, los líderes políticos de este país sean los más fastidiosos, transmitiéndole a las nuevas generaciones, a unos y a otros, el irrespeto por las diferencias. No es posible que el político enseñe la mentira, enseñe a burlarse de las instituciones
y a la vez le pida a la escuela y a los profesores que enseñen competencias ciudadanas, que enseñe a respetar, que enseñe a reconocer al otro. Ahí hay una distorsión, una disociación terrible. Y finalmente, la escuela debe enseñar virtudes. La escuela no puede quedarse solamente en enseñar matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, sino que debe ir más allá. Sí, eso hay que enseñarlo, porque es parte de la realidad. Pero hay que enseñarle a los niños a ser virtuosos. ¿Qué es un hombre virtuoso? Un hombre virtuoso es un hombre feliz. ¿Cómo enseñar la felicidad a los niños? Y eso, plantear la felicidad como un objeto de la escuela, implica para nosotros, los profesores, preguntarnos si nosotros mismos somos felices. ¿Cuántos de nosotros no llegamos con tantas cargas de odio y con tantas cargas de dolor a las aulas de clase y tenemos que inventarnos una máscara para que el niño no se dé cuenta que también sufrimos de esa miseria que se instala en la sociedad y que nos lleva a vivir estados no virtuosos, estados de egoísmo, estados de no reconocer al otro? Yo no puedo enseñar al niño a ser solidario si con mis colegas no soy solidario. Yo no puedo enseñarle al niño a reconocer la diferencia si con mis colegas no reconozco la diferencia. Yo no le puedo enseñar a los niños y a las niñas a compartir con el otro si los títulos que tengo me alejan del otro. A mayor estudio o a mayor conocimiento, mayor debe ser la sencillez para estar con el otro. No estudiamos para dominar al otro, sino estudiamos para que el otro sea feliz. En esa medida, entonces, propongo 3 grandes cosas para la educación para la paz, y con esto voy cerrando porque aquí lo más importante también de la paz y la educación es el refrigerio. Claro, no puede haber paz si uno a las 3 de la mañana se ha levantado y no le han dado desayuno, pues. Bien, primera condición, desconocer la diferencia en el otro es instalar la anarquía. Desconocer que el otro es diferente a mí es instalar la anarquía. Segunda sentencia. Enseñar desconociendo la solidaridad es formar individuos sin paz, en un estado de anarquía. Repito, enseñar desconociendo la solidaridad es formar individuos sin paz en un estado de anarquía. Tercero, educar para el mercado es fabricar monstruos capaces de devorar todo sin piedad. Repito, estas sentencias son mis conclusiones, las que he escrito ayer, el sábado en la noche para este evento. Educar para el mercado es fabricar monstruos capaces de devorar todo sin piedad. Los ricos no tienen piedad por los pobres. Fabrican. Los ricos, los archimillonarios de este planeta, fabrican sostenidamente el aniquilamiento de los pobres. O sea, no es poco decirles a ustedes que no es posible que una botella de agua sea más costosa que un galón de gasolina. No, que un litro de gaseosa llega a costar más que la gasolina.
No es posible que en España ya se esté hablando del impuesto al sol. ¿Qué implica eso? Ponerle un impuesto a todas las casas que tienen energía solar. Allá vamos. Por eso el capitalismo y los ricos son los monstruos de la paz, son todos aquellos que han acumulado tanta riqueza a costa de la miseria de millones y millones y millones de seres humanos. Enseñar sin reconocer al otro, es formar a individuos egoístas y sordos. Es formar a individuos egoístas y sordos que solo obedecen a sus propios intereses. Yo creo que hay que educar en la compasión. Yo creo que hay que educar a los niños en que uno puede ganar en sabiduría si está y trabaja junto al otro. Y finalmente, la paz es una finalidad de la educación. No hay paz sin educación. La paz es una finalidad de la educación porque la paz es una finalidad de la educación porque reconcilia al humano consigo mismo, con el mundo y sus semejantes. La paz es una finalidad de la educación porque reconcilia al humano consigo mismo. Yo no puedo hablar de paz si en mi interior hay tanto odio. Yo no puedo hablar de paz si veo en el otro, aquel que estuvo en la guerra, a un monstruo que viene a quitarme mi propiedad privada. No. La paz es humana. Para que en nuestro país verdaderamente haya paz, tenemos que despojarnos de tantos miedos, pero sobre todo aceptar que es mejor vivir en paz que en guerra. Y sobre todo cuando la guerra se la mandan a hacer a los hijos de los pobres. Por eso la paz es una finalidad de la educación, no solamente de la escuela, de la familia, porque reconcilia al humano consigo mismo, con el mundo y con sus semejantes. Muchas gracias, muchas gracias.